Cordial saludo, docentes, compañeros y cuerpo evaluador. Mi nombre es Benjamín Herrera, ingeniero mecánico, soy docente en el área de Ciencias Naturales Física y les presento a continuación un trabajo titulado Estrategia pedagógica con enfoque de ABP mediado por red para fortalecer la indagación en Ciencias Naturales Física en estudiantes de 10º grado de la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez de la ciudad de Medellín. El trabajo fue dirigido por la profesora magíster Yasmín del Rosario Caballero Jiménez. En primera instancia tenemos un planteamiento y formulación del problema. El problema se basa en el bajo desempeño que tienen los estudiantes en el área de ciencias naturales, en las pruebas saber y la comparación que se hace con las pruebas PISA. Entonces, a nivel nacional, mostramos los datos que se tiene un promedio por debajo del nivel de los otros 23 países que presentan las pruebas durante los años 2012, 2014, 2018 y 2022. El promedio de Colombia se encuentra en el área de ciencias aproximadamente en un 416 máximo, y el promedio de los otros países se encuentra incluso por alrededor de 500. Entonces vemos un bajo desempeño en el área de ciencias naturales. En, en el contexto, en el contexto nacional, el puntaje nacional en pruebas Saber 11 en el área de ciencias se sitúa alrededor de los 50 y 51 puntos, que sigue siendo bajo en comparación a lo que podría ser, digamos, de un 0 a 100 es un puntaje bajo, pero la institución educativa se encuentra incluso por debajo de ese promedio nacional. ¿Cuáles serían los efectos y cuáles serían las causas de este problema? El problema como tal sería el bajo rendimiento en las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales. Causas: falta de estrategias didácticas en la enseñanza de las ciencias naturales, poca implementación de herramientas digitales en el proceso de enseñanza, pocas clases prácticas en comparación con las clases teóricas, que a su vez traen como efecto poco interés de los estudiantes en las asignaturas, bajo desempeño en la asignatura de física, química y biología y bajo desempeño en las ciencias naturales en las pruebas Saber 11. La formulación de la pregunta: ¿cómo una estrategia pedagógica con enfoque de aprendizaje basado en problemas, mediada por recursos educativos digitales, fortalece la competencia de indagación de los estudiantes de grado 10º del área de ciencias naturales y educación ambiental en las pruebas Saber 11 de la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez de la ciudad de Medellín? Entonces tenemos como antecedentes cómo implementamos las TIC y cómo la asociamos con la metodología de aprendizaje basado en proyectos para aplicarla en las ciencias. Internacional tenemos eficacia de las simulaciones PET en el aprendizaje del electromagnetismo para estudiantes de educación superior, una herramienta virtual en situación de pandemia. Trabajo por Muñoz, Arancibia y Carrasco. La tesis principal de los autores es que estas simulaciones interactivas constituyen una herramienta pedagógica eficaz en la enseñanza, ya que permite visualizar fenómenos físicos que en principio son abstractos y favorecen la comprensión conceptual. De igual forma, como son recursos interactivos, el estudiante puede ser más participativo en la construcción de su conocimiento. Tenemos como referente fortalecimiento de la competencia uso comprensivo del conocimiento científico a partir de una secuencia didáctica de estequiometría basada en las estrategias, aprendizaje basado en problemas y uso del simulador PET en estudiante de grado 10º de la institución Gaitana de la localidad de Suba, Bogotá. Entonces vemos nuevamente cómo se implementa un software o una plataforma que se enfoca en hacer, digamos, simulaciones de fenómenos físicos o químicos en este caso. Y los autores sostienen que la integración del aprendizaje basado en problemas con simulaciones como PET favorece el fortalecimiento de la competencia de uso comprensivo del conocimiento científico, promoviendo procesos de aprendizaje más activos, reflexivos y significativos. Antecedente regional: aprendizaje basado en problemas en la asignatura de física del grado 11º. Bien,
Tenemos la justificación. Es una propuesta que busca mejorar el aprendizaje en ciencias naturales mediante metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas y el uso de las TIC, promoviendo la participación, la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes basada en el aprendizaje significativo. Pretende superar la enseñanza memorística y contribuir al fortalecimiento del rendimiento académico, especialmente en las pruebas saber. Los objetivos en general, fortalecer la competencia de indagación del área de ciencias naturales y física, aplicando una estrategia pedagógica mediante el ABP, aprendizaje basado en problemas. En un objetivo específico, primeramente está diagnosticar el nivel actual de competencia de indagación en el área de ciencias naturales y física, diseñar, en el segundo paso, diseñar una estrategia pedagógica con enfoque basado en ABP. Luego está la implementación en el tercer paso y en el cuarto, evaluar la estrategia utilizada. En los marcos de referencia contextual tenemos que la investigación se realiza en Mariacano de la ciudad de Medellín, un colegio de carácter público de la Comuna 1, Barrio Granizal. La institución educativa tiene un enfoque pedagógico sociocrítico que se orienta el quehacer de la institución, que se promueven valores como el respeto, autonomía y responsabilidad, entendidos como las bases fundamentales tanto para la construcción del conocimiento como para la convivencia escolar. En el marco normativo tenemos la Constitución Política de Colombia, el derecho universal a la educación, la Ley 30 del 28 de diciembre del 92, por el cual se crea el sistema de acreditación de la institución de educación superior y cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplen con altos requisitos de calidad. Derechos básicos de aprendizaje, DBA, en las ciencias naturales. Lineamiento curricular de ciencias naturales, artículo 76. Marco de referencia didáctico. Tenemos el aprendizaje significativo que propone Ausubel. Es un proceso donde los nuevos saberes se integran de forma sustantiva a las estructuras cognitivas previas. El estudiante hace una asociación entre sus presaberes, aquel que ha obtenido por medio de sus sentidos, de sus experiencias, y lo puede corroborar con un aprendizaje teórico más estructurado. La teoría del aprendizaje de Jean Piaget. El conocimiento se construye activamente mediante la asimilación. Se integra una nueva información en esquemas existentes y la acomodación que los modifica para ajustarlos a nuevos datos. Y la teoría sociocultural o histórico-cultural de Vygotsky. El aprendizaje ocurre primero en la interacción social y luego se interioriza individualmente. Tenemos el marco de referencia tecnológico, en el cual también vamos a hacer uso de las herramientas que nos ofrece este simulador PET, que nos ofrece unos laboratorios digitales con recursos interactivos. Por ejemplo, en la imagen se muestra uno para la energía, cómo varía la energía potencial y cinética, en este caso en una plataforma de parábola. A medida que la altura sube, la energía potencial aumenta y al momento de descender el, la pista, va aumentando la energía cinética y va disminuyendo la energía potencial. El estudiante puede hacer uso de esta herramienta y por medio de esto va a ser más interactivo porque él puede combinar o cambiar, modificar las variables. De esa manera se va a dar cuenta cómo la teoría, la ecuación de conservación de la energía, en este caso, por ejemplo, se puede corroborar. Tenemos metodología, enfoque de investigación cualitativa, que nos permite hacer un enfoque mixto, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces vamos a poder analizar los datos de una manera más amplia. Tenemos el tipo de investigación descriptivo, tipo de investigación que describe la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra el estudio, y un modelo de acción educativa que permite analizar de manera reflexiva y sistemática la práctica pedagógica
con el propósito de transformarla. En ese sentido, Muñoz plantea que este tipo de investigación contribuye a resignificar el ejercicio docente. Bien, en la estrategia pedagógica vamos a utilizar el aprendizaje basado en proyectos. En- Se propone que esta estrategia de aprendizaje, ABP, medida por las tecnologías como videojuegos, simuladores, videotutoriales, gamificación, sí, estas estrategias se utilizan para resolver un problema inicial que se plantea. El problema se plantea, se socializa y el estudiante puede hacer uso de esta herramienta para poderlo resolver. Tipo de investigación. Estrategia pedagógica. Estrategia de intervención tiene cuatro pasos. Primero, diseño de proyectos contextualizados. Proyectos prácticos relacionados con fenómenos científicos, en este caso de la física, uso de las TIC como mediación pedagógica, simuladores virtuales para manipular variables, lo que se mencionó anteriormente, ensayar prototipos y realizar verificaciones previas. Como paso número 3, el aprendizaje activo y colaborativo, donde interviene la participación misma del estudiante, fomentando el trabajo en equipo, análisis crítico y resolución de problemas. Y paso número 4, el último, sería la evaluación y retroalimentación. La población objetivo de ese estudio fue los estudiantes de grado décimo en la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez, ubicada en la ciudad de Medellín. Los estudiantes son cinco grupos de 30 estudiantes, serían 150 estudiantes, del cual se toma una muestra de 20 estudiantes para realizar los distintos pasos de la unidad didáctica. La estrategia de intervención. Entonces, primero hay un paso de contextualización. El tema que se aborda es el movimiento rectilíneo uniforme y para ello lo que se hace es proponer una situación cotidiana, un contexto cotidiano, por ejemplo, eh, el movimiento que describen los estudiantes para ir desde su casa hasta el colegio. Es un asunto que es contextual, que es propio de la vivencia del estudiante y él podrá, mediante este ejercicio, asociar ese concepto de movimiento rectilíneo uniforme, que es un concepto teórico, con algo práctico que hace en la cotidianidad. Entonces, esta metodología desafía o invita a investigar al estudiante, a analizar, proponer críticamente con base en teorías científicas, llevándolos a potenciar diversas habilidades como el trabajo en equipo, pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución asertiva de problemas, características que aportan significativamente una formación integral de los estudiantes. En un segundo paso tenemos la elaboración de instrumentos. Entonces, entre los instrumentos para hacer primero un análisis de cómo está el estado actual de los estudiantes, se hace un KPSI, que es un formulario donde se hacen preguntas o afirmaciones de conceptos y el estudiante puede decir si domina el tema, tanto que lo puede explicar, si lo entiende, si no lo entiende y o necesita ayuda. Luego se hace la validación de instrumentos, se implementa y se hace un análisis final de los resultados. Entonces, las técnicas y instrumentos de recolección de datos. Objetivo y resultado esperado. Entonces, el objetivo es diagnosticar el nivel actual de la competencia de indagación en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Componente de física en las pruebas Saber 11 mediante una prueba inicial. ¿Cómo se desarrolla? Mediante el formulario KPSI. El KPSI es un cuestionario de evaluación aplicado como pretest y posttest para medir la percepción del estudiante sobre su dominio en el movimiento rectilíneo uniforme. Utiliza cuatro niveles de comprensión para contrastar conocimientos previos con los avances logrados en la intervención pedagógica. Bien. Objetivo, diseñar una estrategia pedagógica mediada por tecnologías de la información y comunicación TIC, fundamentada en el aprendizaje basado en problemas a partir de los resultados del diagnóstico inicial, con el fin de contextualizar y adaptar la intervención a las necesidades académicas de los estudiantes del grado décimo e identificar las falencias en el uso de la indagación como
competencia científica. Se presenta una situación problema. En este caso, se les plantea al estudiante cómo, qué medio puede utilizar para llegar a la escuela, cómo se calcularía la velocidad. Entonces el estudiante debe proponer, se hace una lluvia de ideas, el estudiante debe proponer eh, qué variable, qué magnitud física puedo necesitar, cuál me sirve, en qué unidades estamos trabajando, eh, cómo hago para medir más o menos cuál es la velocidad por medio de los pasos que se dan. Entonces el estudiante participa activamente para proponer una respuesta para esta pregunta o ese planteamiento, esta situación problema. Las técnicas e instrumentos y seguimos en implementar la estrategia pedagógica apoyada en el aprendizaje basado en problemas con los estudiantes. Entonces, ahí sí tiene el problema planteado, se desarrolla una secuencia de aprendizaje y el resultado esperado es un texto que dé a conocer las actividades propuestas para las dos unidades didácticas basadas en las actividades de exploración o explicitación inicial, actividades de introducción de conceptos, procedimientos de modelización, actividades de estructuración y del conocimiento. Entonces, para evaluar el impacto de esa estrategia, lo que se hace es volver a aplicar el formulario KPSI y una entrevista semiestructurada. Entonces, la entrevista sería con un grupo focal utilizando una serie de preguntas para escoger percepciones. Ya esto se hace un análisis más del tipo cualitativo sobre la aplicación de la secuencia didáctica y el aprendizaje significativo. La secuencia es actividades de exploración, conocimientos previos, presentación de la situación problema, como se mencionó antes, actividad de introducción donde se construyen los conceptos, y introducción de conceptos acerca del movimiento rectilíneo uniforme mediados por la TIC. Se hacen simulaciones en PET del movimiento con gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempos y aceleración versus tiempo. Entonces, ahí es donde involucramos las TIC con la simulación que podemos realizar también con medio de esa herramienta. Actividades de estructuración del conocimiento, organización y consolidación de aprendizajes, actividad de simulación con PET y taller guiado, estimación de tiempo recorrido desde el colegio a la casa, actividad de aplicación y a transferencia del movimiento. Y finalmente se le hace también como unas preguntas tipo cuestionarios Saber 11. Interpretación hermenéutica. Entonces tenemos el formulario KPSI, la aplicación de la unidad didáctica, la entrevista semiestructurada y nuevamente se vuelve a aplicar el formulario. De aquí obtenemos eh, los datos pertinentes a la primera aplicación del KPSI y a la segunda. Entonces, podemos observar eh, las afirmaciones. Se hicieron 7 afirmaciones. El estado de reposo o movimiento de un cuerpo depende del sistema de referencia establecido. En un principio, los estudiantes afirman que muy pocos desconocen el tema, pero cuando se aplica, la mayoría domina el tema, tanto que responden creo que sí o se lo podría explicar a un compañero. Lo mismo pasa con las demás preguntas. La barra azul crece, eso quiere decir que el estudiante ya domina el tema. O la barra anaranjada, que también lo interioriza, pero de pronto todavía no es capaz de comunicárselo a los compañeros. Entonces, en conclusiones, tenemos sobre el trabajo de investigación que los recursos educativos digitales presentan una herramienta de alto impacto, bien como lo dice Roosevelt, que es necesario implementar la participación activa en la construcción del conocimiento y si se hace una intervención con las TIC, el estudiante puede hacer más interactivo el proceso porque puede participar en esa construcción. Entonces, la enseñanza de la ciencia se vuelve más contextualizada, se aprende, el aprendizaje significativo se hace mayor, en mayor medida y se puede aprender la física de una manera más proactiva cuando se utilizan las herramientas TIC y se abordan con el aprendizaje basado en problemas. Partiendo de un examen diagnóstico tipo instrumento KPSI, se puede establecer los conocimientos previos que tienen los estudiantes en un tema específico y poder hacer seguimiento luego de implementar la secuencia didáctica. Y finalmente,
Se destaca la relevancia del enfoque de la evaluación basado en competencias alineado con los criterios de la prueba Saber 11 que priorizan la aplicación práctica de los conocimientos memorísticos. Por ello, la inclusión estratégica de preguntas tipo Saber 11 al cierre de la secuencia didáctica integradas al ciclo de aprendizaje basado en problemas no solo consolidó aprendizajes en movimiento rectilíneo uniforme, sino que preparó a los estudiantes para transferir competencias de indagación a contextos educativos reales, potenciando su desempeño global. Recomendaciones. La investigación recomienda dar continuidad al modelo ABP y el uso de recursos digitales como simuladores y videos, también la gamificación por medio de juegos. Esas estrategias son fundamentales para transformar conceptos físicos abstractos en experiencias cercanas, facilitando al estudiante relaciones de su autoridad y con su realidad y fortalezca su razonamiento científico. El impacto principal se refleja en una mejora significativa de la competencia de indagación y comprensión del movimiento rectilíneo uniforme. Finalmente, la intervención elevó la motivación e interés por la física, desplazando la enseñanza tradicional hacia un aprendizaje por descubrimiento. Muchas gracias por su atención.